Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la meditación, exaltación, predicación de la palabra del Señor de manera sencilla, para que cada día nosotros podamos acercarnos un poquito más a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos para su gloria y para su honra, siempre. Hoy tenemos un tema muy interesante. El Señor ha puesto en mi corazón el llamado que Él hace a sus ovejas. Esta cita es tan hermosa y contiene tanta riqueza de quién es Jesús en nuestras vidas, de lo que Él viene a ofrecernos, de lo que Él representa en el camino de cada uno de nosotros y de la seguridad de que de su mano nada ni nadie nos podrá arrebatar. Nuestro Señor Jesucristo se compara con el pastor y las ovejas. Es decir, el pastor es el que guía a su rebaño, el que cuida a su rebaño a lo largo del trayecto del pastizal. Tiene que ver con todo lo que es su cuidado, su alimentación. Y cuando una sola oveja se descarría, se va y se sale del rebaño, Él deja las 99 y va tras esa perdida. ¿Cuántas ovejas perdidas no están por allí? El Señor dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él no vino a juzgarnos, que Él vino a salvar. Esta venida de nuestro Señor, cuando Él viene en carne a deshacer las obras del diablo, es porque viene a arrebatar de las garras del enemigo las almas que son suyas. Estas sabes quiénes son. Él nos conoce. No, nosotros no lo conocemos a Él, pero Él sí nos conoce a nosotros. Y cuando nosotros sentimos en nuestro corazón esa necesidad de buscar a Jesús, es porque Él nos está llamando. Cuando una oveja se pierde y el pastor empieza a buscarla y a gritarle de una manera particular, esa oveja ya sabe que ese es su pastor. Y nunca sucede que la oveja busca al pastor cuando se pierde. Sucede que es el pastor el que busca a la oveja cuando ella se pierde. ¿Y cuántas ovejitas perdidas no andarán por allí en caminos equivocados, desorientadas, en caminos que no son los que el Señor quiere que caminemos? Los hombres andamos buscando, y me incluyo porque cuando el Señor me llama, yo ando en caminos de búsqueda espiritual, de elevación espiritual, de llegar a la presencia del Señor por caminos que no eran los correctos, por otros caminos. Me fui tras doctrinas de demonios, me fui tras doctrinas de hombres y me fue muy, muy mal. Cuando el Señor me llama, yo estoy en un camino donde a Él no le agradaba. Y yo pensaba que estaba cerca de Él, que cada día estaba más cerca de Él y cubierta por Él. Y no era así. Yo estaba en el terreno peligroso, ese terreno que parece luz, pero que es completa y absoluta oscuridad. Que el enemigo se disfraza de ángel de luz y engaña a muchos elegidos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos juzgar. Recordemos que el Señor no vino a juzgar, sino a salvar. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Imitar a Dios, imitar al Señor, que en todo caso Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Esa santidad que Él logró en su camino. Ese no juzgar, ese no discriminar, ese no irse por las apariencias. Cuando vamos a las iglesias, quería tocar este punto en especial, en las iglesias hay muchas personas como tú y como yo que vienen rotas, llegan a la iglesia rotas, heridas, con adicciones, con necesidad de ayuda, buscando a Jesús, porque en la palabra dice que hay que congregarse. Entonces, ¿qué sucede? Que el alma o el enemigo empieza a buscar, no me gusta esta iglesia porque aquella persona que sigue, dice que es cristiana, pero no se comporta como alguien cristiano. Yo veo para el otro lado y no me están pidiendo dinero, aquel me está pidiendo aquellos. Toda la iglesia es imperfecta. Todos estamos intentando buscar el camino. Pero, cuando yo comencé, me pasó exactamente igual. Y yo comencé cuando era una adolescente prácticamente. Cuando yo fui a aceptar al Señor con toda mi alma. El llamado del Señor simplemente fui a una reunión de una iglesia porque me sentía con necesidad de que el Señor me hablara, que el Señor me cobijara. Estaba dolida, estaba pasando por circunstancias de mi vida muy dolorosas, por mucho sufrimiento y necesitaba como un bálsamo en mi vida. Quería
tenía la necesidad de un cobijo más allá del que me pudiera dar mi propia familia, o mis amigas, o mis amigos. Cuando yo comencé a buscar al Señor, yo lo buscaba a Él. Creía yo que lo estaba buscando a Él y Él ya me había llamado. Ya yo era su oveja. ¿Y dónde lo voy a buscar? Yo fui a una congregación. ¿Qué pasa? La primera vez que voy a la congregación me di cuenta de las actitudes que no me agradaban del pastor. Empecé a ver que había predilección por las personas que tenían más dinero, o empezaron a ponerme normas y reglas de que no debes vestir así, no te debes maquillar, no debes hacer aquello. Yo tuve siempre una personalidad que me gustaba. Yo no era exhibicionista, yo no era alguien que me gustaba estar mostrando más de la cuenta, pero me gustaba ponerme bonita, más que todo para mí misma. Más que todo, y pienso que muchas de las mujeres que se arreglan, que se acomodan su pelito, ¿qué tiene que ver la apariencia con lo que yo llevo con mis heridas? ¿Qué tiene que ver las apariencias con mis heridas? Pero sin embargo, en esta iglesia yo veía que había predilección por aquellas personas que eran empresarios, que tenían mucho dinero, y eso me decepcionó. No era el lugar, no era el momento, tenía que rodar más. Y en esa búsqueda, bueno, volví otra vez al Señor, vuelvo otra vez a intentar, voy al mundo, vuelvo al Señor, me vuelve a llamar, vuelvo otra vez. Yo sentí como era una iglesia, era otra iglesia, llamaron a hacer la confesión de fe, y pues fue algo que yo en llanto volví a hacer mi confesión de fe. Pero después que hice la conversión de fe, yo necesitaba como que alguien me abrazara, como que alguien me dijera: bienvenida, estamos todos juntos en esto, tratando de sanar junto a Jesús. Absoluto hielo de aquella congregación. Yo era alguien invisible, y más nunca nadie me llamó, me invitó. No hubo receptividad a esta ovejita que estaba llegando o tratando de llegar a redil. Les estoy contando. Cuando me dicen dejo la congregación, no debemos dejar de congregarnos. Nosotros necesitamos congregarnos. Nosotros necesitamos reforzar nuestra fe. Y la única forma de reforzar nuestra fe es estar unos con otros, los que creemos en los mismos preceptos, en los mismos mandamientos, que andamos en la misma búsqueda. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Hay unos más fuertes, hay unos más débiles, y nos corresponde apoyar, nos corresponde enseñar a los que están tomando lechita, para luego tomar el alimento más sólido. En ese sentido, no debemos crear divisiones. El que come el alimento más sólido no debe señalar al que está tomando lechita. Todo lo contrario, debes reforzar esa lechita que está tomando y ayudarlo a que pueda ir tolerando el alimento sólido. Cuando hablamos del alimento sólido, el mismo Señor, no es el hombre el que va a decir si yo estoy en condiciones de tolerar un alimento sólido o no. Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo mismo el que nos va diciendo, ajá. Y también es lo que estamos poniendo de parte nuestra. Es decir, si yo tengo disciplina, si yo me leo la palabra diariamente, porque es un tema de hacerlo diariamente, aunque esto no lo crea. Yo estoy en un punto en que yo no puedo dejar de leer la palabra. Si no puedo en la mañana por circunstancias que se escapan de mi control, lo hago en la noche. Pero aunque sea un capítulo, yo tengo que ir a la palabra. Es como si fuera lo que me da oxígeno, y orarle al Señor. Esa conexión no se puede perder en este mundo, porque en el mundo donde estamos somos extranjeros. En el mundo donde estamos, nosotros no somos sino ciudadanos del cielo. Nosotros no somos de esta tierra, no somos del mundo. Y como no somos del mundo, como si fuéramos a un planeta extraño, necesitamos una bombona de oxígeno. ¿Cuál es nuestra bombona de oxígeno? La palabra del Señor. La palabra. ¿Qué dice Juan 15:16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Les cuento, yo estuve en una situación de salud muy grave. Muy grave. Los médicos no se explicaban cómo yo estaba viva. Y yo estaba en el mundo de los ángeles. Yo andaba buscando a Dios a través de los ángeles. Porque todos andamos buscando a Dios a través de algo. Pero es un camino incorrecto.
Pero yo sé que hay muchos hijos de Dios que están en los caminos de los ángeles. Y hay muchos hijos de Dios que están leyendo cartas, pero andan buscando a Dios. Están siendo mal utilizados de repente por otras energías que engañan. Pero yo los voy a juzgar por eso. El Señor me vino a buscar, porque Él había visto que yo había intentado varias veces llegar a sus pies y no siempre había una muralla. La congregación como tal me ponía murallas. Pero llegó un momento en que ya, yo tenía que rendirme, porque fue una prueba fidedigna de que Él estaba conmigo, de que Él siempre estuvo protegiéndome incluso de todos los ataques espirituales de los que yo era víctima desde la niñez. Él siempre estuvo protegiéndome. Y mi cuerpo se vio afectado, muy afectado, por tanta guerra espiritual en ese camino, porque una vez se escoge caminos que son llenos de espinas y que son llenos de hiedras, porque es como, mientras más difícil debe ser llegar a Dios. No, llegar a Dios no es nada difícil, solo es tener un corazón dispuesto, humilde, humillado, porque es que somos muy tercos, somos soberbios, somos arrogantes. Yo me estoy incluyendo allí, no me estoy saliendo de eso. El Señor quiere que lleves fruto. Y yo no puedo ir y producir frutos si ya yo vengo con una predisposición, desde una posición de altura, para yo poder ofrecer ayuda al que viene llegando con tatuajes, con mucha confusión, con mucho dolor, con muchos fracasos, con frustraciones, con heridas a todo nivel. Esa persona hay que tratarla de una manera diferente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a tratar a esa persona? Vayan a las Escrituras y vean cómo lo hacía Jesús. Jesús, siendo Dios, no juzgó a nadie. Jesús, siendo perfecto, no juzgó a nadie para darle sus milagros de sanación, para darle el perdón de pecados, para darle las buenas noticias de que el reino se había acercado, de que estaba ofreciéndose este momento de la gracia. Estaba para nosotros, con solo creer en Él, todos nuestros pecados. Él se ofreció en sacrificio para que nos reconciliáramos con Dios, con el Padre. Entonces es a través de Él que nosotros debemos seguir en el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si quieres vida, más allá de la vida que físicamente estamos observando, es Jesús el único camino. Es Jesucristo, mi Señor amado. Cuando yo estuve en una situación de salud, producto precisamente de ese camino equivocado que yo había elegido, porque el Señor nos deja que nosotros andemos y caminemos en la vida, experimentemos cuando somos, pero Él está monitoreando sus ovejas. Y cuando Él nos ve que estamos en real peligro, al borde del abismo, cuando ya Él interviene, como fue mi caso, y Él tuvo que hablarme, Él tuvo que utilizar un método de comunicación más directo, porque yo estaba oyendo la voz del enemigo. Yo lo oía claramente. El enemigo me hablaba todo y me decía: vas a dejar una carta para que es mejor que te suicides, porque ya tú no tienes nada que hacer en este mundo. Es decir, empezó a alimentar pensamientos de autodestrucción en mi mente. Y la tensión arterial empezó a descontrolarse. Llegaron a unas cifras enormes, muy altas, intolerables para un cuerpo humano. Los médicos, cada vez que yo llegaba a la emergencia de los hospitales, no entendían cómo yo estaba viva con tensiones arteriales tan altas. Es decir, cuando al final que yo logré ser atendida, pero luego que tuve mi encuentro con el Señor, ellos decían que yo tenía derrame cerebral e infarto. ¿Y por qué yo estaba viva todavía? El Señor una noche, el 18 de octubre del 2021, el Señor me habló. Sin embargo, yo sabía que estaba muriendo. Y porque nadie lograba controlar mi tensión y el enemigo seguía hablándome y atormentándome y poniendo pensamientos muy, muy, muy feos en mi cabeza. Pero yo
en esos momentos, sentí otra presencia. En un momento específico sentí otra presencia conmigo. Muy, muy palpable, muy palpable. Y me dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, así haya muerto, vivirá. Y si aún estás vivo y crees en mí, no morirás jamás. Y fue como que una luz apareciera de repente en mi mente, como si me pudiera ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Fue como que me quitaron una venda dolorosamente, y yo le dije sí. Cuando me dijo, ¿crees esto? Yo le dije, sí, Señor, yo creo profundamente en ti. Y yo dije, mi Señor me vino a buscar. Por fin, Él me vino a buscar. Y yo pensaba que me iba a morir, que me estaba entregando sus brazos para morir, como cuando alguien acepta al Señor en su lecho de muerte. Así lo pensé yo. Pero no fue así. Ese fue el inicio de 9 días. 9 días en los que me llevaron a una clínica. Yo no podía cerrar los ojos. Les cuento algo que me pasó muy raro. Yo tenía que tener los ojos abiertos permanentemente, porque cuando yo los cerraba, yo veía que a mi alrededor habían sombras, habían figuras que querían como desgarrar mi carne. Era como cuando tú andas por un camino muy oscuro y te rascan la ropa, y figuras tenebrosas querían destrozarme. Y yo me acuerdo que yo decía en voz alta, y mis hijos no estaban, pero yo en mi corazón, sentía, el Señor dijo que yo confiara en Él. El Señor me dijo, Jesucristo me dijo, vino y me buscó, estoy ya bajo su cobertura. Y yo les decía, fuera carroñeros, fuera de aquí carroñeros, mi alma le pertenece a Cristo. Y fue una lucha encarnizada durante 9 días, hasta que ya mi hija, que vive en otra localidad, pudo irme a buscar, y me llevó a una clínica especialista en otra ciudad, una clínica más avanzada que la del pueblo donde yo vivía, o la ciudad donde yo vivía. Y allí, cuando llegué, ellos no entendían cómo yo estaba viva. Ellos decían, esta señora en cualquier momento tiene muerte súbita, en cualquier momento muere. Y me llevaron a cuidados coronarios. Allí empezaron a tratar de controlar la tensión. El doctor, cuando se acercó, el jefe de la unidad, yo le pregunté, cuénteme, ¿qué tengo? ¿Cómo estoy? Ya yo no caminaba, ya yo había perdido funciones físicas, y él me dijo, estás infartada y estamos temiendo un derrame cerebral. Cuando me hicieron las pruebas físicas, pues yo no respondía a las pruebas físicas, y no lograba en mi mente coordinar cuál era mi derecha, cuál era mi izquierda, no. Y ellos, empezaron a hacer los estudios mientras bajaban la tensión, porque tenían que bajarla primero para meterme a hacerme la resonancia para descartar derrame, porque la tenía demasiado alta. Lo primario era bajarme un poco la tensión, que la tenía en cifras inaguantables por cualquier ser humano. Y en ese momento, por un segundo, me dejaron solas las enfermeras y los médicos. Y en ese momento sentí yo una mano que me pasó por aquí. Y yo lo que hice fue yo sentí así. Y volví a oír su voz. Y me dijo que me quedara tranquila. Y que el que me había hecho esto primera vez que lo digo, el que te hizo esto va a probar mi furia. El que te hizo esto va a probar mi furia. Y ahí pensé yo, que esto es una batalla más allá de lo que yo no sabía lo que yo estaba viviendo. Es decir, yo estaba en un mundo peligroso, por supuesto, hoy lo veo a través de la luz de la palabra. Yo estaba en un mundo peligroso, y el Señor me dijo eso. Luego, cuando costó muchísimo para volverme a bajar la tensión, porque
Me pusieron incluso nitroglicerina y cosas de esas y estaba monitoreándome permanentemente. Cuando por fin pudieron pasarme a hacer la resonancia, estando yo en la máquina, vi otra vez al Señor, vi a Jesucristo. Esta vez estaba parado a mi derecha y pude ver toda su figura, muy resplandeciente, muy brillante. Y Él ponía sus manos sobre mi cuerpo, sobre mi torso. Luego, o sea, yo me sentía como tranquila, yo me sentía con mucha paz porque Él estaba conmigo todo el tiempo, durante todo lo que me hacían en la clínica. Y bueno, por otro lado también había un tema de que la clínica era demasiado costosa y yo estaba preocupada porque yo decía, ¿cómo mis hijos van a pagar esta clínica? Pero ellos, ahí fue cuando conocí la frase, no la conocía, que el Señor me dijo que me quedara tranquila porque Él era el dueño del oro y la plata. Y también me dijo que me iba a dar un nuevo corazón. Todo eso viví en la clínica. Y luego cuando a mi hija le dijeron que yo estaba infartada y que se tenía el evento cerebrovascular, o sea, un derrame, pero cuando salgo de la máquina y ya yo quería saber cómo había salido, yo le pregunté al doctor que se acercaba a mí, era el único que se acercaba a mí, y él me dijo, no tienes derrame, está bien, o sea, dijeron que era como un accidente isquémico transitorio lo que había ocurrido con mi cuerpo, que yo no podía sostenerme. Y al día siguiente, bueno, me pasaron ya cuando lograron estabilizarme, me pasaron a la habitación y me estaban preparando para hacerme un cateterismo. Cuando van y me hacen las pruebas para hacerme el cateterismo y las pruebas físicas, yo estaba bien. Yo caminé, yo salí de la habitación, todas las pruebas que el médico me hacía. Los médicos, porque eran varios que me estaban viendo, dijeron, bueno, no es necesario hacerte el cateterismo, vemos que estás evolucionando muy bien, o sea, y una médico que estaba, una mujer, me dijo, tú eres un milagro, y yo le dije, sí, yo sé. Luego me hicieron la prueba para ver que el nivel de obstrucción que tenían mis arterias y salí bien, mis arterias estaban completamente limpias, un atleta. Y yo me quedé, ahí fue cuando yo me llené de una fe, era como algo, yo decía, ay, ¿cómo hago, Dios mío? Y de ahí empecé a orar mucho, empecé a cultivar mucho mi vida de oración, ahí comencé a escucharlo más, ya la otra voz se fue, se perdió, es decir, mi lucha fue a muchos niveles. Porque uno a veces hace pactos sin darse cuenta. Uno a veces hace compromisos con entidades oscuras sin darse cuenta. Y uno después paga las consecuencias. No es así de fácil que tú vas a librarte. Hay cosas que hay que ir rompiendo poco a poco, porque el Señor te toma todo lleno de lodo, pero luego hay que limpiar. Bueno, allí comenzó mi proceso de sanación, pero fue un proceso que yo lo estaba viviendo para que los contara, ¿verdad? Porque muchas personas pueden estar pasando por situaciones muy parecidas. Y miren, fíjense algo que les voy a decir. Yo le dije al Espíritu Santo que fuera Él el que hablara a través de mí. Y yo tenía preparada de un tema que Él había puesto en mi corazón y era eso, el llamado. Y el Señor ha querido que yo hable, que me ha costado mucho hablar de eso en detalle. Cuando yo les decía que yo veía aquellas figuras oscuras, era una oscuridad total con figuras que yo veía que eran horribles, allí me vino a la mente el Salmo 23, creo que es el verso 4, cuando el valle de sombras y de muerte por el que uno pasa. Lo entendí clarito, y sí es verdad. Sí, cuando tú mueres, tú pasas por un valle horrible. Y quien te guía a través de ese valle, en ese tránsito, es Cristo. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Todos hemos hecho cosas de las que luego nos arrepentimos.
porque es precisamente eso, de eso se trata el venir a los brazos del Señor, a que tú te arrepientas de lo que hiciste, a que tú te arrepientas de cada cosa, empiezas a ver con claridad lo que yo hice. Y la palabra es un espejo. Cuando tú vas leyendo, aparte de que te va mostrando lo que tienes que ir corrigiendo en ti, también te va transformando en todos los niveles. Como dice la palabra, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, los tuétanos, el corazón, los pensamientos, las intenciones. La palabra hace eso. Entonces tenemos que leer la palabra. ¿Y con qué me despido? Pues con Efesios 5, 1 y 2, porque este programa de hoy se hizo de acuerdo a como el Señor le plació, no como yo lo tenía aquí. No era lo que yo tenía pensado hacer, aunque Él me puso el tema en el corazón y los versículos, pues hoy el Espíritu Santo quiso hablar de esto. Sed pues, Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros somos sacrificio en olor fragante al Señor. Somos ofrendas vivas. Y debemos dar fruto, porque el árbol que no da fruto, el Señor dice que se corta. Y vendrá entonces el llanto y la lamentación. No lleguemos a eso, mis amados. Hay una oración en Juan 17. Voy a buscar la cita. Ok. Juan 17, 9 dice: yo ruego por ellos. Está hablando de las personas por los que lo conocieron, por los que lo aceptaron y por los que creyeron en Él, que Él era el Hijo de Dios encarnado como hombre y que había venido para traer palabras de bendición, para traer salvación a todo aquel que en Él creyera. ¿En qué teníamos que creer? En que Él era el Hijo de Dios, que había venido en sacrificio santo, en sacrificio perfecto por la humanidad. Juan 17, 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste. Es decir, que hay una porción de almas que el Padre le dio al Hijo para salvar. Porque tuyos son. Entonces, aquí se está refiriendo a los verdaderos hijos de Dios, que tal vez no son los que ustedes creen. Todos estamos en continuo escrutinio de nuestras almas y de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, en contraste con la palabra. Y corregir, arrepentirnos de corazón y corregir, porque estamos en constante corrección de los errores, para poder perfeccionar y llegar a ser imitadores de Dios lo más posible. Ser santos porque Él es santo, ser perfectos porque Él es perfecto, ser misericordioso porque Él es misericordioso. Y en eso estamos todos. Gracias a todos por estar una vez más aquí. Les mando una bendición, un abrazo enorme. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide, que los ampare, que los lleve por caminos de rectitud, por los caminos de evolución verdadera, que los lleve por el camino que Él representa, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Dios me los bendiga a todos.